Creo que el primer tiempo bastante igualado, con pocas opciones por parte de los dos equipos de haber hecho algo más ofensivamente y bueno, dentro de lo que permite el campo, pues un juego equilibrado. Yo creo que el segundo tiempo el Arenas ha estado mejor. Nos ha ganado en muchas de las acciones, han vivido, han interpretado mucho mejor el partido desde el inicio del segundo tiempo. Y bueno, yo creo que la falta de Zamorano además les ha empujado, les ha dado un poco más de energía y nos han ganado, bueno, en acciones de centros y de remates que entre nuestra defensa y el portero pues no hemos sido capaces de despejar, y yo creo que por ímpetu y por momentos de juego pues han sido superiores. Bueno, hoy es el día de ser crítico con mi equipo porque desde luego el segundo tiempo no hemos competido. Comentabas el palo de Zamorano, luego habéis tenido prácticamente seguido otro palo vosotros y a partir de ahí parece que el equipo se ha ido un poquito. Sí, bueno, un centro chut que hemos tenido que ha pegado en el palo, ha sacado Chemi in extremis, pero no hemos tenido presencia, no hemos tenido hambre de ir a por el partido y nos hemos encontrado con dos goles en contra encima, ¿no? Parecidos, dos centros nos rematan en el área pequeña. Bueno, la estructura defensiva y la solidaridad que el Baracaldo ha tenido en muchas fases de la temporada, pues hoy en el segundo tiempo no se han visto y bueno, en un campo como este, contra un rival como el Arenas, pues si no tienes eso, pues te puedes ir despidiendo de los puntos, y así ha sido, ¿no? En las postrimerías el Benito ha hecho el 2-1, bueno, hemos tenido capacidad de reacción. Quizás si hubiera sido un poquito más pronto el gol hubiera dado igual otra imagen del equipo. Sí, podría haber sido, pero bueno, no ha sido así y es lo que nos encontramos, derrota que obviamente pues no esperábamos, y ahora, bueno, pues a pensar en el Izarra el próximo domingo ya, porque, bueno, pues gracias a Dios, y a pesar pues de no estar nada bien en el segundo tiempo, ninguno de los jugadores tenemos la posibilidad de seguir en esos puestos de privilegio, ¿no? Vamos a ver si lo aprovechamos y no nos caemos como ha sido el caso de hoy. Además, supongo que los dos goles durante toda la semana habíais hecho hincapié, o eras un campo pequeño, ojo con los centros desde banda, pero al final se ha impuesto en esa faceta. Pues eso, algo que es tan repetitivo, algo que dices tantas veces y que los jugadores ven, porque no es una cosa que digas, al final los vídeos están para algo y ves, y aún así hacemos cosas que siguen sin ser normales. Yo creo un poco más en la actitud, bueno, cómoda del equipo con el empate, y eso me entristece sobremanera.